Shemaiteimiko ararundu, papoteilla su pape, bendecido miércoles 16 de octubre. En 1840, un día como hoy, fue nombrado José Gabriel Benítez como el primer bibliotecario con salario en Paraguay. Por eso hoy es el Día del Bibliotecario Paraguayo. En 1862, un 16 de octubre, el general Francisco Solano López es elegido presidente de la República por el Congreso. El diputado Varela de Ajos declaró que no hay otro que tuviera más méritos para la primera magistratura, aunque el segundo artículo del Acta de la Independencia establecía que el Paraguay jamás será patrimonio de una persona o de una familia. El Congreso lo proclamó por unanimidad. El 16 de octubre de 1864 se instaló el telégrafo en Paraguay. Hans Fischer envió el primer telegrama de Villeta a Asunción. Por eso hoy es el Día de las Telecomunicaciones en Paraguay. Un 16 de octubre de 1898 se funda General Elizardo Aquino, departamento de San Pedro. Se llamaba Colonia Trinacria. Esto porque poblaban sicilianos y en griego Trinacria significa tres montes, refiriéndose a los tres montes de Sicilia, Mesina, Palermo y Noto, pueblos de la isla. El 16 de octubre es Día Mundial de la Alimentación. El lema de 2024 dice: Derecho a los alimentos para una vida y futuro mejores. A propósito de alimentación, también hoy es Día Mundial del Pan, uno de los alimentos más tradicionales del mundo, ya que pan significa todo, y esto dando a conocer su valor nutricional e importancia en nuestra dieta diaria. La iniciativa partió de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros. El 16 de octubre es Día Mundial de la Anestesia. El cirujano de Boston, Henry Bigelow, organizó una demostración de éter el 16 de octubre de 1846 en el quirófano de Massachusetts, tras leer el informe del dentista William Morton, quien experimentó por primera vez la anestesia para la extracción de un diente, 1846. También hoy, 16 de octubre, es Día Mundial de la Columna Vertebral, esa estructura ósea que sirve de soporte para el resto de los órganos del cuerpo y que por lo tanto debe estar en perfectas condiciones para gozar de un buen estado de salud. La falta de movimiento y la inactividad pueden provocar dolor de espalda y discapacidad. Y finalmente, hoy también 16 de octubre es Día Internacional del Jefe. Se busca incentivar en nuestros jefes sus cualidades positivas, recordarles que todos los que están a su cargo siguen siendo personas. Esto se inició por un descuido de la señorita Patricia Weiss Jarowski, quien ese día olvidó el cumpleaños de su jefe, que resultaba ser también su padre. En compensación, al día siguiente registró el Día Internacional del Jefe en la sede de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Y 4 años después, el gobernador de Illinois aprobó su petición y luego ya fue a nivel internacional. Día del Jefe, 16 de octubre. En Chile es Día del Maestro y en Polonia es Día del Papa San Juan Pablo II. Esto porque asumió el papado un día como hoy, 16 de octubre de 1978, hasta su fallecimiento en abril del 2005. La festividad de los santos Anastasio, Beltrán, Eduvigis, Galo y Gerardo. Y la frase es de Camilo José Cela, premio Nobel. Él dijo: hay dos clases de hombres, quienes hacen la historia y quienes la padecen. Efemérides 16 de octubre, Peguap, Aguapujamba Eporame, con paz y bien. Argüello Duoñe M.